Grabando. Jason, ¿cómo estás? Rodrigo, Raquel, Pamela, ¿cómo están? Bueno, hoy salimos de la cardiología, las urgencias, el RCP, y hoy vamos a tener el inmenso placer de escuchar al doctor Ferrer. Eh, para los que no lo conocen, es un excelente cirujano, traumatólogo, pero en realidad es cirujano, hace de todo. Yo creo que si te quedas quieto te opera. Por lo tanto, uno de los mejores cirujanos que tenemos en Latinoamérica, eh, que me propuso hacer esta charla del enfoque, de cómo afrontar al paciente traumatológico desde el punto de vista clínico. No es una charla de cirugía, sino una charla de cómo hacer con estos perritos. Él lo va a explicar bien. Así que inmensamente agradecido, Pedro, de tu predisposición. Eh, Hay muchos veterinarios solidarios y eso está muy bueno. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de que una de las cosas más importantes que tenemos es nuestro conocimiento. A lo mejor los que tenemos más experiencia y los que venimos hace años, ya como Pedro y yo, que ya tenemos unos cuantos años encima de esta profesión. Ahí está, los dos hijos de Pedro son veterinarios, fueron pasantes míos, dos chicos increíbles también. Uno quiere ser cardiólogo, le dije que no, ¿para qué? Competencia no. eh, nada, nada, esto de compartir conocimientos me parece que en esta época es lo más importante, eh, para no deprimirnos. Ustedes saben que el veterinario tiene una gran tendencia a deprimirse y lamentablemente también tiene una tendencia al suicidio bastante alta. Yo perdí 4 amigos ya en estos 30 años. Eh, de eso nació, cuando empezó todo esto, estos webinars solidarios, y se fueron incorporando distintos colegas que han puesto sus conocimientos también desinteresadamente, sin cobrar un solo peso, para que ustedes y todo el grupo de veterinarios pueda acceder a estos conocimientos. Más que nada, a lo mejor también a nuestra experiencia, no tanto conocimiento, sino a un punto de vista de nuestra profesión, eh, y eso está para mí muy bueno. Así que bueno, ¿cómo va el COVID en Paraguay, Pedro? ¿Cómo están las cosas en Paraguay? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes para todos. No sé si ya vamos a comenzar un poquito, una pequeña introducción, doctor. ¿Qué te parece? Vamos a esperar un poquitito más, que sean las 2. Bueno, pero mientras tanto te comento, la verdad, una situación difícil. Acá en Paraguay también estamos en cuarentena. Si bien creo que como toda América Latina no somos tan, ¿cómo decirte?, obedientes y no se acata 100%, pero bueno, estamos haciendo una cuarentena y la verdad, dentro de todo tenemos una causística bastante baja, ¿verdad? Tenemos si mal no recuerdo, 8 fallecidos, que tengo todavía bajo, y estamos por los 50 y pico de enfermos, ¿verdad? De positivos, mejor dicho. Actualmente no hay eh, internados en terapia intensiva, eso es muy bueno, ¿verdad? Así que dentro de todo creo que Paraguay hay que reconocer que comenzó en su momento la previsión de esto y se ve en que tenemos pocos casos, porque hay que tener presente que nuestro país no tiene una infraestructura hospitalaria muy grande, ¿verdad? Y esto puede sobrepasar. Entonces, por lo menos estamos con pocos casos, estamos, creo yo, atajando, poniendo una muralla. Y después, bueno, si empiezan a haber casos, ya va a haber tiempo como para tener
la infraestructura, de hecho se está haciendo, se está mejorando la infraestructura para tener más camas. Es una realidad, doctor, es una realidad que nos toca vivir y es una triste y fuerte realidad. Sí, sin duda, Pedro. Yo creo que lo hablaba con Lorena y lo hablaba con la gente mía acá. Creo que va a haber un antes y un después de este virus a nivel mundial, no solamente en nuestros países. Obviamente nuestros países van a estar más castigados tal vez que por lo económico que por la enfermedad en sí, eh, que también va a ser grave. Y creo que de todas maneras me parece que el ser humano se va a tener que dar cuenta de las prioridades, ¿no? Ahora acá. De, Sí, de- de que Messi juega muy bien al fútbol y es un genio y a mí me encanta verlo, eh, pero no puede ganar, no sé, $1.000 millones por jugar al fútbol, mientras que un médico que está defendiendo vidas, que está aplicando todos sus conocimientos, esos son los verdaderos héroes hoy, ¿no? Que el doctor. personal de salud, no solamente los médicos, incluidos nosotros, eh, deberían cambiar las cosas y ser profesiones que están muy mal pagas, porque la medicina humana también está muy mal paga, ni hablar de todo lo que es personal, enfermeros, auxiliares y todo, están peor pagos todavía. Entonces creo que a lo mejor, tal vez, solo tal vez, el ser humano entienda de que un estadio de fútbol es muy lindo y se gastan miles de millones de dólares, pero no tenemos hospitales. Y cuando pasan estas cosas nos damos cuenta que el estadio de fútbol está ahí y no sirve para nada. Así. Y al no tener hospitales y personal entrenado, porque ese es otro de los problemas. Ahora están todos desesperados poniendo hospital, pero entrenar a un médico para manejar un respirador y para hacer todo el manejo de un paciente con distrés respiratorio agudo no es tan fácil. Y eso Así se dejó de mismo, lado. así mismo es, doctor. Es la verdad y como vos decís, en estos tiempos los héroes, y siempre han sido los médicos y los que están ahí eh, enfrentando realmente a esta pandemia, ¿verdad? Ahora creo que espero que los gobiernos se den cuenta de eso y mejoren su situación salarial y todo lo que conlleva que ellos puedan trabajar mejor, ¿verdad? No nos olvidemos que son humanos, que tienen familia y que están pasándola muy mal también y con mucho riesgo. Totalmente. Bueno, ahora sí, son casi las 2 de la tarde, faltan 2 minutos, así que eh, los dejo acá con el doctor Ferrer, que nos va a dar una excelente charla, seguramente. ¿Escuchan todos bien, chicos? ¿Se escucha bien? ¿Están todos escuchando bien? Desde Misiones. A ver, pónganos un poquito de dónde son. De Misiones, Mendoza, República Dominicana, Dominicana, qué bueno. Medellín, Colombia. Un lugar hermoso. Barcelona, mirá, ¿cómo anda Barcelona ahí? Uruguay, Bariloche, Arica, Alicia, una colega acá de Bariloche, Entre Ríos, Salta, México, México. Ujú. Necochea, El Salvador. Más tenemos, bueno, toda la Latinoamérica y parte de Europa también. Esto es lo lindo de este tipo de charlas que se llega a Bolivia, Desde la... Valencia, Medellín, Colombia. Bueno, doctor, con todo esto ya estoy empezando a temblar, ¿eh? Dale, dale. Bueno, los dejo con el doctor Ferrer. Pedro, tranquilo, como si estuviéramos tomando un café y todo tuyo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes para todos. La verdad para mí es un orgullo y un placer poder transmitir un poquito, como decía el doctor, más que nada, más que los conocimientos, un poco la experiencia que uno tiene en el día a día, ¿verdad? Que puede ser buena o mala, pero es la que nos da resultados, ¿verdad? Entonces, antes que nada, agradecerle al doctor Sergio
por tenerme en cuenta, por invitarme. También la doctora Lorena Sosa, que es una colega paraguaya que me tocó trabajar con ella, y excelente persona, excelente profesional, ¿verdad? Y antes de comenzar, volver a insistir en este tema de la pandemia. Todos tenemos que cuidarnos, todos somos susceptibles, todos estamos sufriendo mucho con esto, y bueno, a cuidarse todos. La verdad me pone feliz ver que básicamente de muchos países, por ejemplo, acá veo Medellín, Colombia, un lugar que yo tuve la posibilidad de conocer y que realmente me encantó. Tengo un colega colombiano muy amigo, el doctor Ferney Arango, que hace la parte de grandes animales, pero somos como hermanos, y Colombia me recibió eh, espectacularmente, y veo también de otros países, de otros lugares, así que bueno, me llena de orgullo que puedan, que quieran escuchar lo poco que o mucho que puedo transmitirles. Un poco lo ¿Por qué no que se escucha? se escucha, parece que hay alguien que no escucha. Bueno, básicamente esta charla, lo que yo estuve pensando un poquito, qué charla dar. Entonces se me ocurrió, también con mis hijos que siempre colaboran conmigo, dar un poquito, como dice el nombre, un enfoque práctico de traumatología. O sea, es una charla probablemente dentro de los que están escuchando allá, gente que hace traumatología, traumatortopedia. Esta es una charla en la cual lo que yo quiero es que el clínico diario, el clínico que está viendo los pacientes diariamente, le pueda ayudar un poquito a identificar o por lo menos a manejar previamente los pacientes para después derivarlos al traumatólogo, ¿verdad? Al traumatortopedista. Pasa que muchas veces antes de, de que puedan, o sea, en una manera muy apurada, vamos a decir, a veces ya derivan al traumatólogo. Entonces la idea es que puedan primero hacer algunas cosas para poder después pasar al especialista, ¿verdad? Un poco, aquí tienen una imagen de Asunción, ¿verdad? Que realmente ahí se ve el palacio, y bueno, la bahía de Asunción. Asunción ha crecido bastante, están todos invitados cuando quieran, el doctor Sánchez lo sabe, más que nada, más que cuando vengan a Paraguay, contactan conmigo, y listo, van a ser bien recibidos. El paraguayo también, así como el colombiano y de todos de los países de Latinoamérica, se caracteriza por querer recibir a la gente y darle la amistad que se merecen, ¿verdad? Bueno, aquí dice que me inspiró a realizar esta charla. Y justamente la idea de esta charla es que sea dirigida al clínico que recibe a los pacientes todos los días, no tanto al traumatólogo, pero que haya un poquito un equilibrio ahí, ¿verdad? Que el clínico pueda manejar a estos pacientes, pueda eh, realizar en algunos casos la estabilización, los primeros auxilios, o en otro caso por lo menos hacer la primera inspección, eh, para que después puedan indicarse los estudios. Inclusive el clínico puede ya hacerlo, y con esto facilita mucho después la labor del ortopedista, ¿verdad? Del traumatólogo. Un poco esa es la idea con esta conferencia, ¿verdad? Y también ver un poco algunos errores que pueden cometerse voluntaria o involuntariamente. Sobre todo esos errores vemos, yo puedo hablar acá en Paraguay, por eso es que me inspiró a hacer esto. Vemos que recibimos los pacientes sin un manejo previo. Vemos, por ejemplo, le comentaba al doctor Sánchez ayer, con una orden de radiografía, dice, realizar radiografía de todo el perro, o realizar una placa radiográfica de la columna vertebral, sin haber hecho de repente
pequeña inspección, no estoy hablando de que lo hagan de una manera como haría un neurólogo o como haría un ortopedista, pero una pequeña inspección que pueda ya darles una idea de dónde está la lesión y de dónde pedir los estudios. O sea, entonces esa un poco es la idea para realizar esto, ¿verdad? Y tratar de que sea un pequeño aporte para el clínico, que es realmente el que está mojando la camiseta todos los días y de repente por algún motivo tiene más una formación clínica y de repente como que no maneja o no lo hace con todos los pacientes que vienen con sintomatología traumato-ortopédica o neurológica, la inspección que corresponde, ¿verdad? Entonces, un poco eso es como vamos a encarar la charla, ¿verdad? Entonces, los traumatólogos que seguramente están escuchando, tengan un poquito de paciencia. Por ahí, todo lo que yo diga, ustedes ya lo saben y lo manejan, pero creo que va a ser un aporte para ustedes también, porque después los clínicos van a poder manejar estos pacientes para que puedan llegar de una manera diferente al especialista. Entonces, quería un poco hablar de la importancia de los conocimientos básicos de traumatología para el clínico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que conocer básicamente, ¿verdad? Aquí habla de cómo realizar un examen ortopédico neurológico. De vuelta, yo no quiero, o sea, no me interesa que el clínico haga una revisión profunda. Eso nos corresponde a nosotros, a los ortopedistas, ¿no? O les corresponde al neurólogo. Pero sí que tenga esos conocimientos básicos, por ejemplo, que vamos a ir viendo cómo hacer una prueba del cajón, si es que el animal permite en ese momento, cómo identificar la rótula, ver si la rótula se mueve o no, mirar al paciente a ver cuál es en marcha, para ver si renguea, perdón, si hay claudicación o no, si la claudicación es grave o no, o si llega de acuerdo a cómo llegue el paciente, ver si primero hay que hacer una revisión, hablar con el propietario o pasar, como dice el segundo punto, a estabilizar el paciente. A veces perdemos el tiempo en la revisión cuando el paciente llegó politraumatizado y inclusive corriendo su vida a peligro, ¿verdad? Entonces, estos son los casos que la persona, el clínico, el que recibe. Acá en Paraguay, no todos, no tenemos en todas las clínicas la posibilidad, ¿verdad?, de tener un centro de emergencia, entonces es el clínico el que hace esta primera estabilización y después derivará o al centro de emergencias o a los traumatólogos, o al especialista que él cree que puede ayudar, ¿verdad? Aquí también es importante que de acuerdo a cómo nos llegue cada paciente podamos manejar el dolor. Yo no soy, lógicamente, escuché estos días varios webinars y escuché colegas hablar específicamente del dolor. El manejo del dolor es muy importante, hoy día ha cambiado mucho y existe toda una gama de fármacos que ayudan, pero espectacularmente para distintos tipos de situación. Pero nosotros tenemos que estar preparados para manejar el dolor cuando está llegando, porque es muy importante, no es como antes nos decían, ¿verdad? Cuando recién yo comencé, dejarle que le duela un poquito para que se quede quieto, no es así. Está comprobado que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es manejar correctamente el dolor con los fármacos y la dosificación que corresponda. Entonces esto también es importante cuando le llega al clínico, que pueda manejar eso. Que de hecho la mayoría lo hace, la mayoría maneja estos fármacos, ¿verdad? Y también eh,
la indicación de exámenes complementarios adecuados, ¿verdad? Saber por ahí, de repente nosotros eh, vemos órdenes de una ecografía, una radiografía o una tomografía sin tener un poquito un criterio en el momento de pedir estos exámenes. Entonces, creo yo que es bueno que después de la revisión primaria, después de poder identificar dónde está el problema, se haga el pedido de los exámenes, ya sean de análisis clínicos o imagenológicos, pero de una manera coherente y adecuada, ¿verdad? Eh, de hecho, la mayoría lo maneja así. Yo un poco hablo con el cerebro metido en lo que es mi país, que nosotros vemos este tipo de cosas. Entonces, y creo que en muchos lugares de América Latina es así también, ¿verdad? Eh, También tenemos que hacer un manejo de los principios básicos de aplicación de vendaje y férula. Esto es importante, que eh, el médico que reciba a los pacientes y que después de hacer la revisión, la anamnesis y que crea que es necesario estabilizar un hueso, estabilizar una fractura, eh, puedan tener por lo menos o tener en el equipo gente que pueda hacer una estabilización, ya sea lógicamente temporal, con férulas, con vendajes, pero bien realizada. También me tocó, lógicamente lo hacemos continuamente y también estuve viendo muchísimas charlas que ya hablan solamente de vendajes. Eso es se debe a la importancia que tiene esto. Entonces, deberíamos de manejar estos principios de estabilización primaria de las fracturas para después, bueno, pasarle al profesional ortopedista después programar una cirugía o lo que sea y hacer una estabilización definitiva, ¿verdad? Así que un poquito esto es por qué yo pienso de que es importante que el clínico tenga estos conocimientos básicos, ¿verdad? Aquí vamos a ver un poquito un video, espero que, vamos a ver, aquí ustedes pueden ver, si bien el piso por ahí es un poquito resbaladizo, ¿verdad? Pero pueden ver cómo el tren posterior no tiene tiene dificultad en el tren posterior para moverse. Lógicamente con esto no podemos decir, pero sospechamos que puede ser más neurológico que ortopédico. Ya nos da vamos a decirle, eh, acerca hacia un área, pero recién después de la inspección clínica vamos a poder categorizar por supuesto, elegir qué camino tomamos, ¿verdad? Por eso que es importante hacer la evaluación cuando nos hablan, como clínico estoy hablando, pongamos que yo soy un clínico, cuando nos dicen que sufrió un trauma o que no camina bien, primero mirarle en estación, no directamente alzar a la camilla, sino mirarle en estación, ver si hay algunas pérdidas de aplomo o ver un poquito después en la marcha cómo caminan, si es, en los miembros anteriores o en los posteriores el problema, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo otra vez el video. Ustedes ven que cómo tiene dificultad en los miembros posteriores y teniendo este tipo de visualización y que podamos nosotros ir categorizando el problema, vamos a pasar al siguiente punto que sería alzarle a la camilla, ¿verdad? Y hacer una revisión lo más completa y lo más detallada posible. Insisto de vuelta, aquí lo que yo quisiera es que por ahí no se detengan en hacerlo a lo mejor
totalmente completa como lo haría un especialista, pero sí hacer una inspección rápida pero detallada que pueda después servir al especialista, ¿verdad? Aquí estamos viendo, estamos haciendo, van a ver ustedes, puede haber algunos errores, esto es el caso que previamente vimos, lo estamos haciendo en forma rápida, un poquito de los reflejos, ¿verdad? Ver, en la marcha habíamos visto que los miembros anteriores estaban funcionando bien, más era en los miembros posteriores, ahí estamos haciendo una revisión rápida, ortopédica y neurológica. Siempre hay que comenzar desde la parte distal de los miembros, palpar, ver los pulpejos, palpar los dedos, ver si no hay alguna fractura. Ahí ustedes ven que palpar el hueso, la tibia, hacer flexión, extensión. También vieron que estamos revisando un poquito rápidamente la prueba de cajón, que después vamos a ver con más detalle, la prueba de desplazamiento tibial en la rodilla. Es muy importante verificar que la rodilla esté lo más, o sea, que podamos decir si está estable o inestable, ¿verdad? Ustedes ven allí flexión, extensión, palpar los huesos. Después iremos más hacia proximal, ¿verdad? Esta es una revisión básica, rápida, que después puede ayudarle al especialista eh, a tomar decisiones o hacer una revisión más precisa, ¿verdad? Más especializada, ¿sí? Aquí, un poco continuando con el otro lado, bueno, los reflejos, ¿verdad? El reflejo del ciático, femoral, tibial, patelar, ¿verdad? Ya para tener una idea de cómo se va, eh, cómo va manifestando el paciente los distintos signos clínicos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Aquí, como les digo, estamos haciendo ver la prueba de dolor superficial, la prueba de dolor profundo. Tenemos la colaboración de la propietaria que, bueno, a veces los propietarios pueden ayudar, a veces necesitamos un ayudante que pueda, que pueda darnos una mano con, vamos a decirle, con más seguridad. Ahí hacemos de vuelta en el otro lado la inspección detallada y completa. Estamos viendo a ver si hay estabilidad o inestabilidad de la rodilla. Palpamos hacemos una pequeña prueba de ortolani, ¿verdad? Y palpamos un poquito la articulación coxofemoral para ver si hay dolor, si hay inestabilidad. Como ustedes vieron, ¿qué es lo que quise mostrarles con este video rápido? Simplemente de que podemos hacer una inspección neurológica ortopédica, no precisamente muy profunda, pero que puede ayudar muchísimo en el siguiente paso, ¿verdad? Que podamos realizar en la clínica y también al colega que después va a manejar eh, más especializado. Aquí tenemos muchos, los que son traumatólogos hacen todos los días esto, es la famosa prueba de cajón, pero que me gustaría compartir un poquito con ustedes. Sirve para diagnosticar la rotura del ligamento cruzado anterior. Después, bueno, pueden haber variables, si es una rotura parcial o no, pero un poco quería mostrarles cuando hay una rotura bien manifiesta. A ver. Ahí ustedes ven la inestabilidad que tiene la rodilla. Esto podemos intentar hacerlo en el consultorio si el paciente colabora, porque tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que por su carácter, por el dolor, porque están asustados, no permiten. En esos casos, lógicamente, no vamos a estar peleándonos en el consultorio con el paciente, obviaríamos esto y después, lógicamente, bajo anestesia, bajo sedación, el especialista hará todas las pruebas que no podamos nosotros realizar.
pero en muchos pacientes podemos realizar este tipo de pruebas. Ustedes vieron que es relativamente fácil. Ustedes ven que lo que se hace es un movimiento para adelante y para atrás. Esta es una prueba de desplazamiento tibial en la cual apoyamos el índice sobre la cresta de la tibia y flexionamos y extendemos el tarso, entonces podemos ver cómo desplaza nuestro dedo hacia el craneal. Ahí también hicimos una prueba de los ligamentos colateral medial y lateral. Esto nos da entonces una idea ya de que si puede haber o no una lesión en la rodilla, lo cual es importante si podemos ya informarle al especialista, ¿verdad? Aquí tenemos también las pruebas de desplazamiento tibial. Ustedes ven, lo que hacemos es flexionar el tarso, hacemos movimientos, palpamos la rótula, buscamos la cresta tibial, y ahí podemos seguir el tendón patelar y buscar la rótula para a ver si es que se mueve o no se mueve. En este caso, ahí pudimos reposicionar la rótula en su lugar, era una luxación patelar, que lógicamente esto tiene sus grados, grado 1, 2, 3, 4, que no vamos a entrar ahora a hablar de eso, a debatir. Simplemente lo que quería con esto es mostrarle 2 o 3 pruebas sencillas que pueden, que si bien lo hacen los especialistas, lo van a repetir seguramente cuando sea derivado el paciente, pero que nosotros ahí en el consultorio ya podemos de repente realizar dentro de nuestra inspección general. Bueno, aquí un poco lo que se me ocurrió de los errores más comunes que el clínico puede cometer al enfrentarse a un paciente, lógicamente traumatológico, con un caso traumatológico ortopédico, ¿verdad? Y esto, por ahí me van a disculpar algunos, es lo que de repente en mi práctica diaria me toca lidiar, ¿verdad? Puede que en la realidad de algunos de los colegas que están en esta conferencia o en esta charla no sea así, ¿verdad? Pero bueno, es lo que normalmente me ocurre a mí. Por ejemplo, este primer punto, colocar al paciente sobre la mesa sin verlo en la estación y en la marcha. Y hasta yo a veces cometo esos errores. Muchas veces los mismos colegas ortopedistas les pasa esto. Y es importante no hacerlo, es importante cuando llega el paciente y si tenemos en la anamnesis que es un problema que tenga que ver con la locomoción o traumatológico, ortopédico, primero, antes de alzarle a la mesa, por favor, pararlo, mirar si hay cambio de dirección en los miembros anteriores, en los miembros posteriores, y creo que todos manejamos un poquito los aplomos, si hay una hiperextensión tarsal, por ejemplo, o sea que el tarso vaya para adelante, todas esas cosas nosotros ya podemos ver, ¿verdad? Y después hacerle caminar y tratar de ver si hay algún problema. De repente podemos no identificar como lo haría un especialista eso, pero ya nos va a dar una idea de dónde podría estar el problema. Generalmente otro error que cometemos es ir directamente al miembro doloroso sin inspeccionar los otros miembros. Y me ha ocurrido muchas veces, no hace mucho, me parecía a mí que era la rodilla la que le estaba doliendo. Le revisé, le saqué placas y todo lo que corresponde a la rodilla y el problema era que tenía una lesión, una fractura en el tarso, ¿verdad? Y sinceramente les puedo contar que se me pasó eso. Entonces, es importante la revisión completa, como habíamos mostrado en ese video, desde abajo para arriba, y no solamente en el miembro que duele, sino en todos los otros miembros, anterior, posterior, y lógicamente también hacer previamente a eso una revisión completa del perro, una revisión clínica completa y después esta revisión ortopédica, ¿verdad? Entonces,
no quedarnos con el miembro que duele, con el lugar que duele, y dejar de inspeccionar los otros miembros, ¿verdad? Muchas veces los propietarios nos dicen, le duele la patita derecha de atrás, y nosotros alzamos la camilla y directo revisamos eso y no nos quedamos con eso. Va un poco de la mano con el punto anterior, ¿verdad? Que lo que tendríamos que hacer es revisar nosotros sin dejarnos influenciar por lo que nos dijeron, no solamente revisar lo que el propietario manifiesta, o sea, el miembro que el propietario nos manifiesta, sino también todos los otros, o sea, todos los miembros. Ese que nos comenta y también todos los otros, ¿verdad? Tener en cuenta eso, hacer una revisión lo más completa posible. Aquí viene un punto que ya hace un ratito lo comenté, pero que es una realidad, sobre todo una realidad que yo suelo pasar mucho, que dice no saber cómo, cuándo, de qué zona realizar un estudio imagenológico o cualquier otro estudio ortopédico. Por favor, de vuelta pido disculpas a las personas que lo hacen en forma, y sé que la mayoría de los clínicos lo hacen así, pero también existen de repente, a lo mejor en forma involuntaria, personas o colegas que no realizan en forma esto de poder pedir realmente la zona o realmente como tiene que ser hacer una orden de un estudio, ¿verdad? Y como ustedes verán, esto va de la mano un poco con lo anterior, con hacer una revisión adecuada, eh, lo más completa posible para poder pedir el estudio también en forma adecuada, ¿verdad? A veces pedimos 3, 4 cosas sin tener un criterio. Yo creo que de repente es importante usar el mayor, el mayor criterio clínico, valga la redundancia, para poder pedir los estudios en forma adecuada y también de la zona que corresponde. ¿Podemos equivocarnos? Sí, claro que sí, pero puedo asegurarle que el margen de error va a ser mucho menor, ¿verdad? Y el último punto que habla acá dentro de los errores, esto puede ocurrirnos a cualquiera, a veces a neurólogos, a ortopedistas y también al clínico. No diferenciar entre un cuadro neurológico y ortopédico. Hay cuadros neurológicos que son, caen de cajón, ¿verdad? Tienen signos neurológicos que cualquiera los ve. Hay cuadros ortopédicos que también son, vamos a decir, típicos y que se manifiestan de una forma que no podemos equivocarnos, ¿verdad? Pero también hay algunas patologías, algunas enfermedades en las cuales no es tan fácil diferenciar si es neurológico u ortopédico. Entonces, tratar de tener la mayor atención posible. Y bueno, si es que no estamos seguros, tendremos que en ese momento ya recurrir a un especialista, pero en lo posible volvemos a lo anterior de tratar de hacer una revisión lo más completa posible de todo el paciente y también de la parte ortopédica, neurológica, traumatológica, ¿verdad? Para poder lograr diferenciar uno u otro tipo de cuadro, ¿verdad? Bueno, un poco para que se entienda lo que quiero lograr con esta conferencia, me tomé el atrevimiento de crear esto, ¿verdad? Distintos escenarios que pueden presentarse en nuestra clínica, ¿verdad? En la clínica diaria. Son los escenarios más comunes que podemos ver en las consultas. Lógicamente aquí yo elegí 3, puede haber una variedad mucho mayor, ¿sí? Esto un poco siempre basado en mi experiencia y en lo que pasamos en el día a día, ¿verdad? Y el primer escenario que se me ocurrió fue un paciente accidentado por un trauma grave. Estos que vienen entrando el propietario generalmente a la clínica en forma desesperada, ¿verdad? Ya sea la mascota, el perro, el gato o lo que sea, con un accidente traumatológico importante, ¿verdad?
Después en el segundo tendríamos los pacientes que no, por ejemplo, a veces nos traen con una camilla, nos traen sobre un paño, sobre una toalla, porque no se levanta. Ya pueden haber recibido el trauma hace mucho, hace poco, a veces ni siquiera saben si fue por un trauma, ¿verdad? Lo traen así y nosotros tenemos que ver qué manejo primario tenemos que hacer de estos pacientes en nuestra consulta, ¿verdad? Y el tercer escenario serían los pacientes con claudicación de diferentes grados. Hay veces que vienen con una claudicación leve que podemos o no ahí en el consultorio estratificar, ¿verdad? A veces más grave, otras veces menos, pero son pacientes que no están comprometida su vida y que no están sin poder levantarse, ¿verdad? Que podemos hacer todo eso que estuvimos viendo hace un rato, hacerle caminar, mirarle en la marcha, en la estación. Bueno, entonces, en estos tres escenarios yo quería un poquito mostrarles con casos míos eh, qué es lo que podríamos hacer primariamente en la consulta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver distintos casos, como les decía. Aquí voy a escribirles un poco así someramente el caso, ¿verdad? Y lo que haríamos, ¿verdad? Y también no voy a entrar a debatir sobre el tratamiento, les voy a mostrar lo que en ese momento, porque estos son casos de distintos, algunos son antiguos, otros más recientes, se realizó como tratamiento para tener simplemente una visión desde mi punto de vista, pero lógicamente sabemos que el manejo y el tratamiento, cada especialista tiene su manera de hacerlo y eh, cuál le gusta más realizar, ¿verdad? Pero bueno, acá la idea es que podamos ubicarnos en estos escenarios, ¿verdad? Aquí le tenemos a Coqui, que es un paciente de sexo macho. Estamos dentro del primer escenario, como digo, paciente accidentado por un trauma grave, ¿verdad? Un macho mestizo de Cocker de más o menos 8 meses de edad, ¿verdad? En el cual la historia clínica dice que fue remitido por un trauma vehicular, o sea, fue atropellado por un vehículo, no hay muchos detalles sobre cómo pasó, y llegó a la casa o lo recogieron y después vienen los propietarios, lógicamente con desesperación, ¿verdad? A ver qué podemos hacer. Luego de la inspección clínica general, hacemos una inspección clínica, no olvidémonos ahí de la ortopedia y de la neurología, hacemos una inspección clínica general completa, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, mucosa, auscultación, palpación del abdomen, todo, lógicamente tenemos que hacer con todos los pacientes, eso ya entra dentro de la revisión general clínica. ¿Qué observamos? Disnea, cierto grado de cianosis, taquipnea, ¿verdad? Un animal comprometido en la fase respiratoria. Hay un poco de taquicardia y también, si bien se levanta en 3 patas, hay una claudicación grado 4 que no puede apoyar el miembro posterior izquierdo. Aquí, seguro que a todos los que están escuchando se le ocurrirían distintas cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en un caso así? Yo les voy a contar lo que yo haría como clínico, ¿verdad? Lógicamente, lo primero que haría no es llamarle al doctor Ferrer para derivarle como un caso traumatológico grave, sino lo que haría es lo que tengo en la clínica y lo que yo puedo hacer para sostener la vida de este paciente sería la estabilización primaria que la mayoría de los clínicos conoce porque manejan el ABC de las emergencias, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Acá estamos hablando, por ejemplo, de oxigenoterapia. Deberíamos de todas en clínicas chicas, grandes, tener un tanque de oxígeno para poder a este tipo de pacientes proveerle por los distintos medios que hay de proveer oxígeno, ¿verdad? Haríamos una vía y bueno, allí ya cada uno con su
con la manera de hacerlo, fluidoterapia, toda la, vamos a decirle, el arsenal terapéutico que cada clínico maneja. Lo importante es lograr la estabilización, ¿verdad? Tratar de disminuir esa falta de oxígeno, aumentarle la presión, darle todo lo que tengamos que darle dentro del ABC de la emergencia. Lógicamente es muy importante la analgesia. Estos perros generalmente vienen con dolor y nosotros tenemos que manejar ese dolor con los fármacos que más manejamos. Acá yo no voy a entrar, como dije al principio, a debatir cuál fármaco es mejor que otro, ¿verdad? Si fuese necesario tomar muestras para distintos análisis, pero por ahí es muy importante en este caso la imagenología. Apenas esté estabilizado y apenas podamos hacerlo, mejor si tenemos en la clínica un equipo de rayos, por ejemplo, o apenas podamos trasladarlo, realizar imágenes. ¿De dónde? En este caso, así como se plantea, lógicamente creo que todos estarán pensando en hacerle placas radiográficas de tórax, ¿verdad? Del miembro también afectado, ¿por qué no? Lógicamente también ecografías, ahí le llamaríamos al doctor Sánchez para que nos ayude con ecografías de tórax, ¿verdad? Entonces, pero hacer en ese orden, primero priorizar la vida del paciente y después hacer los estudios adecuados. Les comento un poquito cómo siguió. Aquí ustedes ven, Coqui tiene, lo que tuvo es una hernia diafragmática. Si nosotros hubiésemos priorizado solamente la parte ortopédica, ahí ustedes pueden ver que hay también una fractura de fémur en el miembro posterior izquierdo, ¿sí? Eso queda, vamos a decir, para segundo, para más adelante, ¿verdad? Ahora hay un problema mayor que es la hernia diafragmática. Con esta placa nosotros pudimos determinar qué hacer. Y allí, una vez que está estabilizado, lógicamente con Coqui pasamos a la cirugía, ¿verdad? Para tratar de resolver, de suturar en este caso el diafragma, y ya no voy a entrar en los detalles de la cirugía, pero lo que se logró es solucionar el problema. En este caso, después iríamos a la parte ortopédica. Para eso, una vez resuelta la hernia, que es lo más prioritario para mantener la vida del paciente, bueno, y durante la anestesia general le podríamos hacer un vendaje al terminar la cirugía de hernia, hacer un vendaje temporal del miembro afectado, ¿verdad? Es muy importante, como hablábamos hace rato, poder, a lo mejor en ese momento no vamos a poder resolver la fractura, que es el tema ortopédico, no vamos a poder, pero sí podríamos ya aprovechar la anestesia general y hacer un vendaje con férula, como ustedes lo manejen, de ese miembro. Esperaremos que el animal se recupere de la hernia diafragmática y esté en condiciones y esté estable como para a lo mejor después más adelante hacer una cirugía del fémur, ¿verdad? En algunos casos, si da el tiempo, uno puede colocar, por ejemplo, un fijador en forma rápida, pero yo creo que lo que nosotros hicimos en Coqui es primero centrarnos en estabilizarlo, en solucionar la hernia diafragmática cuando estuvo estable, dejarle con un vendaje y más adelante hacer la cirugía en la cual podamos resolver la fractura, ¿verdad? Creo que acá hay unas preguntas, voy a fijarme un poquito, a ver. ¿Cómo? Hola. Sí, hay algunas preguntas. El doctor Fernando Río, ¿qué tiempo se toma desde el accidente y el momento de la cirugía de hernia? Bueno, esa es una pregunta muy
interesante puesto que es variable, ¿verdad? Si nosotros logramos estabilizar al paciente, pero hay veces de que la hernia diafragmática es tan aguda y tan grave que necesitamos operar lo antes posible. Hay veces nosotros hemos operado pacientes con hernia diafragmática de meses, que ya pasó por otras clínicas o tuvo otro y no se diagnosticó y sin embargo pudimos operarle lógicamente y con buenos resultados. Podemos tener algunos problemas después de la cirugía por la reexpansión de los pulmones y todo eso, hay que prevenir eso, pero es muy variable el tiempo, el momento de operar, porque depende mucho de cada caso. Ahí nosotros evaluamos, ¿verdad? El clínico evalúa, ve la gravedad, hace el diagnóstico y si llama al cirujano y es quien dice, bueno, es una hernia diafragmática descompensada, tenemos que entrar a cirugía con todo el riesgo que conlleva. O se está compensando, bueno, se le mide lógicamente se hacen la evaluación del paciente y si está compensado se puede esperar un poquito más y realizar la cirugía, ¿verdad? Lógicamente, ese es el criterio que normalmente tomamos para esto, ¿verdad? Un segundito voy a... Bueno, entonces este es el primer caso que quería compartir con ustedes en el primer escenario, ¿verdad? Aquí tenemos siempre manteniéndonos dentro del primer escenario de casos graves, ¿verdad? Este es un caso que me tocó manejar hace más o menos unos 8 años. Fue un caso hasta como simbólico acá en Paraguay por la forma que ocurrió, ¿verdad? Y bueno, me tocó a mí llegar, pero aquí me tocó a mí manejar la cirugía y todo eso, pero antes estuvo en manos de clínicos que lo manejaron muy bien. Un poco quería compartir y también saber qué harían ustedes, ¿verdad? Y comentarles lo que se hizo. Esta es Mandy, ¿verdad? De hecho, después es un perro que recogido de la calle, ¿verdad? Allí ustedes, Mandy, mestizo, fue encontrada en la vía pública con la mandíbula, tenía una doble fractura de mandíbula. Imagínense que unos chicos que no tenían nada que hacer, Mandy era muy mansita, se acercó a ellos para pedirles comida, para comer, para compartir con ellos y estos, no sé cómo llamarle, estas personas, lo que hicieron fue atarle en la boca un petardo, ¿verdad? Con un cinto y bueno, lo hicieron estallar, ¿verdad? Lógicamente hubo un daño muy importante en la cavidad bucal, ¿verdad? Produjo una fractura bilateral de las ramas mandibulares. Pasa que ocurrió esto y lógicamente le dejaron a su suerte a este pobre animalito, anduvo más o menos 3 días deambulando sin poder comer, lo cual le condujo, de hecho, es un paciente de la calle, ya tenía un nivel de desnutrición importante y con esto, vamos a decirle, se aumentó. Hubo una colega a la cual le denunciaron este caso. Ella tuvo la valentía de recoger y también un grupo de rescatistas se hicieron cargo. Y bueno, después de unos días me la trajeron a mí. Ahí quería un poquito comentarles, ¿verdad? En la inspección general, entonces se observó un grave estado de deshidratación. Ahora van a ver otra foto, pérdida de peso, de desnutrición muy grave, ¿verdad? En la inspección neurológica que hizo la colega ahí, primaria, no encontró nada, ¿verdad? Y en la inspección ortopédica sí pudo constatar la presencia de fractura completa de ambas ramas mandibulares. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Directo le mandaríamos al ortopedista o directamente, o haríamos otras cosas. Esto es un poquito las fotos
de Mandy para que ustedes vean el estado, pobrecita, en el cual estaba, ¿verdad? Y la insensibilidad de estas personas, si podemos llamarles personas, que realizaron este acto, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Volvemos a un poco a repetir lo que habíamos dicho, ¿verdad? Primero, la clínica esta, la colega, lo que hizo fue hacer una estabilización del paciente con fluidoterapia, como acá. Perdón un ratito, me están preguntando algo. Exactamente, aquí habla de estabilización hemodinámica, manejo del dolor, nutrición, perfecto. Parenteral o enteral, ¿verdad? Entonces, es lo que corresponde hacer. Lo que yo quiero significar con esto, y vamos a seguir en un ratito, es que cuando recibamos este tipo de pacientes ahí en nuestra clínica, no queramos sacarnos encima y directamente pasar a un especialista, sino hay muchas cosas que el clínico puede hacer. Como lo está diciendo el colega, estabilización hemodinámica, fluidoterapia. Nosotros en estos casos podemos hacer una alimentación o parenteral, ¿sí? O enteral misma, que podemos a lo mejor colocarle un tubo de esofagostomía, ¿verdad? Podemos hacer una estabilización temporal de la fractura. Ahora, si bien no tengo la foto de Mandy cuando le hicimos eso, pero les voy a mostrar un poquito cómo lo hacemos, ¿verdad? Y una vez que estabilizamos la mandíbula, hasta pueden empezar a lamer y a comer un poquito de estos patés, ¿verdad? Que puede ayudar mucho a su nutrición. O le colocamos un tubo, que son procedimientos que se pueden hacer de una manera rápida y con una anestesia leve, ¿verdad? O colocar un tubo de faringostomía o de esofagostomía, inclusive también un tubo nasoesofágico, ¿verdad? Todo eso es lo que podríamos hacer de acuerdo, lógicamente, a los elementos que tengamos, pero se podría hacer en la clínica. Por ejemplo, y después, como último, llamaríamos o compartiríamos el caso con el ortopedista, cirujano, ¿verdad? Para realizar la cirugía que él crea conveniente, ¿verdad? Díganme, por favor, cómo vamos, si les parece de interés. Me gustaría saber si vamos bien, si es muy rápido, muy lento. Bueno, aquí quiero mostrarles un poquito de hecho que seguramente todos manejan, ¿verdad? Cómo hacer un bozal con esparadrapo, pero un poco para rememorar, también podemos utilizar, ustedes vieron cómo Mandy tenía las ramas mandibulares, podemos utilizar un bozal de estos que tenemos todo en la clínica, recortar un poco la parte de adelante y utilizar un bozal de esto, tratar de no dejar esas ramas colgando allí, porque mientras le estabilizamos, porque lógicamente eso va a hacer de que el daño sea mayor, ¿verdad? Si ya hay daño en los huesos, va a tener más daño vascular, nervioso de toda esa zona, ¿verdad? Entonces, estabilizar esa fractura que ustedes ven ahí, que se puede colocar un esparadrapo con la parte que pega para afuera, damos una vuelta, dejamos un cabo un poco más largo, y allí otros esparadrapos también con la parte que no pega en contacto con la piel del animal, ¿sí? Damos vuelta alrededor de la parte posterior de la nuca, vamos a decir, y aquí también una vueltita con el primer cabo para sujetar el esparadrapo. Ahí ustedes ven que se dio vuelta alrededor y bueno, volvemos a anclar, vamos a decir, eh, el esparadrapo y volver para atrás. Ahí vemos cómo se está pegando la parte que pega una con otra. ¿Mm? Y después se puede reforzar con
con varias tiras de esparadrapo. Ahí se ve cómo queda. Esto es una idea, ¿verdad? De hecho, van a encontrar en cualquier libro de ortopedia o hoy en día en YouTube, en Google, ¿verdad? Distintas formas de realizar esto, pero acá lo importante es que lo hagan, ¿verdad? Que puedan sujetar esa mandíbula que está allí suelta, ¿verdad? Que está sufriendo más traumatismo. Acá creo que hay unas preguntas más. Un momentito. A ver si puedo. Bueno. Un segundito. No puedo leer todo. En un ratito voy a responderle entonces, porque no puedo leer toda la pregunta. Entonces, básicamente, acá tienen otro paciente, básicamente lo que queremos lograr es esto, ¿verdad? Que el paciente tenga un soporte temporal como para que no sufra más daño esa mandíbula. Si bien esto se le hizo a Mandy, no tengo esa foto porque esto ya fue hace mucho tiempo, pero un poco con otros pacientes les estoy mostrando lo que hicimos, lo que se puede hacer, ¿verdad? Acá tengo unas preguntas. Acá me preguntan la doctora Raquel, ¿con una gasa sería igual de efectivo? Se puede, yo Raquel no tengo experiencia con eso porque generalmente hacemos o este tipo de inmovilización con el leucoplas o esparadrapo, que es relativamente fácil de hacer, o lo hacemos con un bozal de los comunes que recortamos y le colocamos lo más fuerte posible y generalmente también un collar isabelino, ¿verdad? Para que no se estén dañando. Con eso realmente logramos estabilizar este tipo de paciente. Bueno, a ver un poquitito. Una vez que Mandy fue la clínica, que parte de una amiga, hizo un trabajo excelente, hizo la estabilización lo más que pudo, ¿verdad? La mandó, la derivó entonces a nosotros y pudimos hacer la cirugía. En este caso, yo les voy a mostrar lo que hicimos, ¿verdad? Ahí ustedes ven al paciente intubado, bueno, el quirófano, y nosotros en este caso lo que hicimos es colocar un fijador esquelético bilateral con metilmetacrilato, ¿verdad? Con acrílico. Aquí quiero que quede claro que seguramente están viendo muchos traumatólogos, muchos cirujanos con mucha experiencia esta charla y cada uno tiene su preferencia. Probablemente algunos colocarán placas, otros hoy en día se hacen cirugías intraorales que hacen los odontólogos veterinarios que son espectaculares. Nosotros realizamos esta cirugía y tuvimos eh, muy buen resultado. Aquí ya ustedes ven a Mandy unos días un tiempo después. Inclusive terminada la cirugía, Mandy lo primero que hizo con el fijador colocado es tratar de ir a comer algo. Fue espectacular. Y bueno, en este caso se resolvió así, ¿verdad? Pero el caso de Mandy, aparte de ser un caso emblemático, ojalá sirva para que la gente piense un poco antes de hacer este tipo de atrocidades, ¿verdad? Bueno, y también un poco era transmitir a lo clínico, comentarle lo que la clínica hizo, la colega que nos envió a nosotros, hizo un trabajo excepcional de estabilizar, como decía el colega, hemodinámicamente, de manejar el dolor, de hacerle un bozal, de entregarnos a Mandy en el momento que nosotros podíamos hacer otra cosa o podíamos ir a cirugía.
Siempre dentro del primer escenario, que son los pacientes graves, tenemos otro caso que es Dylan, mestizo, un perro adulto, ¿verdad? Macho, cuya historia clínica dice que el dueño refiere que su mascota recibió un disparo. Esto tenemos bastantes casos acá lastimosamente en Paraguay, sobre todo en zonas del interior, ¿verdad? Un disparo de arma de fuego, porque todavía la gente no tiene conciencia, ¿verdad? Pero bueno, creo que ocurre en toda Latinoamérica. Con arma de fuego en el miembro anterior izquierdo, ¿verdad? En la zona del húmero. Lógicamente el animal vino con una claudicación grado 4. Este paciente me lo trajo una colega que lo recibió ella como clínica en el interior del país, en una ciudad, Pedro Juan Caballero, que por ahí no tenían toda la infraestructura, pero hizo la primera, vamos a decir, el primer, bueno, lo que tenía que hacer de inicio, ¿verdad? El animal presentaba inestabilidad en la zona del húmero, una herida penetrante en la zona lateral y mucho dolor. Aquí, un caso grave, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué es lo que hizo esta colega? Lógicamente vamos a repitiendo, porque es importante que tengamos presente que el clínico no debe directamente, como en este caso fue en el interior, que lo incorrecto hubiese sido que ella le alce en el auto y le traiga a Asunción. Ella hizo algunas cosas antes, dentro de lo que tenía a mano, estabilizar con analgesia, con fluidoterapia, en este caso como había una herida penetrante, con antibióticos, con manejo de la herida, con una estabilización. Por eso volvemos a la importancia de que nosotros como clínicos manejemos algunos principios de vendaje, hacer una estabilización del miembro muy importante. Imagínense un húmero fracturado que esté con movimientos, que esté lesionando el tejido blando que está alrededor. Entonces, hacer esa estabilización con vendajes, ¿verdad? Y bueno, más adelante, ahí una vez que esté estabilizado el paciente, podríamos derivarlo para que se hagan la imagenología, o sea, las radiografías que se necesiten. Si se necesitan, lógicamente, bioquímica, hemograma, perfiles para hacer como preoperatorio, porque lógicamente este tipo de paciente va a terminar en cirugía. Pero previamente se debería de realizar todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, un poco quiero compartir para que ustedes conozcan qué pasó con este paciente. Ustedes ven ahí, recibió un disparo de arma de fuego que le produjo una fractura en el tercio medio del húmero. No vamos a entrar a detallar la fractura, pero bueno, imagínense que llegue con esto. Lógicamente, no podemos, ustedes ven, los cabos fracturarios que tienen son muy agudos. Imagínense que nosotros le alcemos al auto eh, al carro que tengamos, ¿verdad? O a la ambulancia que tengamos, lo que sea, y que podamos venir desde 300 kilómetros hasta Asunción. Probablemente este miembro llegue muchísimo peor de lo que ya estaba. Entonces, manejar algún tipo de vendaje, que hay de hecho muchos, para estabilizar esa fractura temporalmente hasta que se pueda realizar una cirugía, ¿verdad? Ahí podemos utilizar un vendaje de Robert Jones, por ejemplo, que comience en el tórax y pueda bajar por el miembro. Podríamos hasta hacer un vendaje tipo, hay varias variaciones, tipo Valpeu, que pueda quedar el húmero en contacto con el tórax. Cada uno manejará el tipo de vendaje que quiera, ¿verdad? Pero lo importante es que llegue al especialista con cierto grado de estabilización para que no empeore la situación, ¿verdad? El cuadro. Aquí nosotros tenemos una pregunta más, voy a tratar de responderla.
La doctora Alicia pregunta, ¿qué vendaje prefiere para estabilización temporal del húmero o del fémur? Generalmente lo que hacemos son vendajes de Robert Jones, ¿verdad? En el cual se utiliza, y hay Robert Jones modificado, hay un montón de formas de realizarlo, pero básicamente es una venda primero crepón, por ejemplo, y después, si tiene una herida, cubrir la herida, después mucho algodón, buenas capas de algodón, y luego un vendaje como Tosbetrap o un vendaje semielástico, ¿verdad? Eso depende un poco de lo que tenga a mano cada uno. Si por ahí en otro momento quieren, podemos hablar de vendajes, ¿verdad? Lo importante es lograr de que este tipo de fractura quede lo más estable posible. Como les decía, puede ser un vendaje de Robert Jones, pero que comience en el tórax, vendar el tórax, cruzar en forma de X entre los dos miembros anteriores y a partir de ahí ir para abajo, ¿verdad? Cubriendo estabilizando el húmero. Inclusive se puede colocar en forma lateral una férula, ¿verdad? Para estabilizar. Lo mismo se puede hacer con el fémur, ¿verdad? Bueno, no nos quedemos tanto en vendaje. Básicamente, lo importante es que, por favor, no deriven, y menos todavía si están en el interior, mandarle 300 kilómetros con el húmero inestable, ¿verdad? Hay que hacer una estabilización temporal. Poco para que ustedes sepan cómo terminó, no vamos a hablar de la cirugía. Acá de vuelta los ortopedistas que estén tendrán 1000 formas de resolverlo y cada uno con su experiencia. Algunos harán, como en este caso, una placa de SP, otros harán una... pueden hacer, qué sé yo, clavos intramedulares con distintos tipos de cerclaje o placas cerrojadas, clavos cerrojados, placa, lo que quieran. Yo acá no voy a entrar a discutir eso. Nosotros en este caso, ustedes ven, dejamos la bala allí, no entramos en el tejido blando a quitar esos fragmentos porque no era fácil encontrarlos. Entonces los dejamos, hicimos la estabilización. Nosotros, a mí me gusta mucho hacer injerto de hueso, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos empezando a hacer también plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Que ya se utiliza hace tiempo. En este caso hicimos un autoinjerto de hueso y bueno, la verdad anduvo muy bien. Pero aquí no es solo el éxito del cirujano ortopedista, ni es lo que yo quiero mostrarle. Esto es una semana o un poco menos, creo que, de la cirugía, pero no es eso lo que yo quería mostrarle, sino el manejo del clínico, ¿verdad? Para que llegue a nosotros. Todo lo que el clínico hizo para que llegue de buena manera. Estabilizó al paciente, manejó el dolor, manejó la fractura temporalmente, entonces nosotros tenemos la posibilidad después de operar y quedar como reyes, ¿verdad? Porque puede salir bien. Pero imagínense de que nos llegue a nosotros un paciente descompensado que venga a 300 kilómetros o un paciente en el cual no hubo manejo adecuado primario de la fractura, entonces allí sí estamos en problemas, ¿verdad? No sé, espero que vayamos bien. Ahí terminamos un poquito lo que yo le llamé escenario, el primer escenario, que son los pacientes que llevan más graves. Poco me olvidaba el paciente anterior que llegó con con el disparo de arma de fuego. No nos olvidemos que una lesión en el húmero siempre tenemos que inspeccionar el tórax, porque al lado o hacia medial del húmero está el tórax, siempre hay que hacerle también, lógicamente, estudios para ver que no haya una lesión ahí. Y una inspección general que incluya, por sobre todo, el, el tórax, ¿verdad? Aquí tengo una pregunta más, si ustedes me permiten, voy a responderla. Dice, doctora, ¿qué tiempo se realiza el retiro de la placa aplicada en este tipo de cirugía? Bueno,
Eso también depende, lo importante es hacer un seguimiento radiológico, ¿verdad? Que también depende de cada especialista el tiempo que entre una placa y otra. Generalmente nosotros hacemos las primeras placas, después más o menos a los 15 días, una para ver si es que no se movió o no hubo algún problema, y después al mes, y vamos viendo en el momento que ya haya una buena osificación, una remodelación, que generalmente ocurre después de los 2 meses, ahí retiramos la placa. Si es que la placa está produciendo un problema, por ejemplo, sobre todo las placas que colocamos en radio de cúbito, a lo mejor, muchas veces producen fístula o producen algún problema, entonces las retiramos antes. Si no, en este paciente podemos esperar más, 2 meses y medio, 3 meses, si no le crea ningún problema, y ahí retirar la placa. Es muy variable, ¿verdad? Y depende también de cada caso y por supuesto de cada profesional. Acá tenemos otro paciente dentro del escenario en los cuales el paciente no se levanta, el dueño no sabe si recibió algún tipo de trauma, ¿verdad? En este caso, STIN, macho, cocker, adulto. La historia clínica dice que el propietario manifiesta que su perro se escapó durante un día aproximadamente y lo encontraron unos vecinos, lo trajeron sin poder levantarse, con dolor, ¿verdad? Manifestando mucho dolor. El paciente lo trajo a la clínica y en la inspección neurológica no se encontraba ninguna particularidad, había dolor superficial, profundo, tenía los reflejos. Bueno, se hizo una revisión, el clínico le hizo una revisión ortopédica y se dio cuenta la palpación de la zona pélvica, que había inestabilidad en esa zona y mucho dolor. Hizo algo muy importante en estos casos, antes de hacer una radiografía o algo, que es, y a veces nos olvidamos, una palpación rectal, ¿verdad? Lógicamente, a lo mejor va a parecer una estupidez, pero nos montamos un guante, vaselina, y hacemos una palpación hasta donde lleguemos. Generalmente llegamos a la zona del pubis. En este caso ya se palpaba, se sentía, el clínico pudo hacer esto, una fractura en la zona del pubis. Entonces, allí, ¿qué hacemos, verdad? Imagínense ya las cosas que hizo el clínico que recibió este paciente. Después, ahí, bueno, como había mucho dolor, se le colocó una vía intravenosa, se manejó la analgesia, ¿verdad? Y se llevó para hacer estudios tanto de análisis de sangre, como ustedes ven, hemograma, perfiles. No hizo falta una estabilización porque no estaba grave, simplemente tenía dolor y no se podía levantar, ya es el siguiente escenario. Y manejamos, se le hizo imágenes, ¿verdad? En este caso, la placa radiográfica, y de acuerdo a eso se iba a determinar qué patología tenía para ver si entraba a cirugía o no. Ustedes ven que todo esto puede hacer la persona, el colega que reciba al paciente, lógicamente dentro de sus posibilidades y dentro de lo que tenga en su clínica, ¿verdad? Y después pasarle al especialista. Ahí vemos la placa de nuestro querido paciente. Ustedes ven unas múltiples fracturas de pelvis, del ilion, del pubis, del isquion. Entonces, ahí lo que nosotros allí recién, o sea, una vez él tenía logrado el diagnóstico, nos llamaron, nos derivaron y pudimos entrar a intervenir. Este caso lo compartió un colega mío, el doctor Orlando Roa, que lastimosamente hace un tiempito falleció, pero con él trabajó conmigo mucho tiempo, hicimos muchas cirugías juntos, y esta es una de las que compartimos el trabajo, ¿verdad? Me quedó un montón de diapositivas y de videos de casos que compartimos juntos, y bueno, lógicamente uno en estos momentos
lo recuerda con mucho cariño al colega. Lo que hicimos fue hacer un fijador de pelvis cerrado, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo. Ahí también los ortopedistas que estén pueden hacerlo con un aparato de Kirchner, con, eh, con, lo que, con lo que crean conveniente. Nosotros tenemos a mano el metilmetacrilato, ¿verdad? Que es el acrílico dental, y lo realizamos de esta manera. Eh, y nos da bastante buenos resultados. Ustedes ven con su fijador, lógicamente con inestabilidad todavía, pero puede caminar, hasta puede correr un poquito, no siente dolor, no tiene problema en apoyar. Lógicamente, hablar de fijación esquelética externa y hablar sobre todo de fijación esquelética en la pelvis es toda una charla, y existen especialistas que por ahí podrían darla mucho mejor que yo, ¿verdad? Pero les quiero mostrar un poquito cómo terminó este paciente, ¿verdad? Eh, no vamos a entrar a hablar de cómo colocamos los clavos y todo eso, pero que es eh, una arma que tenemos los ortopedistas para lograr de que mejoren más rápido este tipo de fracturas que son muy graves, ¿verdad? Entonces, pero lo importante de vuelta para esta conferencia, para esta charla, porque realmente es una charla que cada vez se está volviendo más amena, ¿verdad? Desde mi punto de vista, eh, es simplemente ver lo que puede hacer la persona, el colega que recibe estos pacientes, para que después nosotros podamos realizar nuestro trabajo quirúrgico con una alta posibilidad de éxito. Me hacen saber si ya están aburridos y podemos cortar en cualquier momento. Como dentro del escenario 2 tenemos a Rufo, ¿verdad? Son los pacientes que no se levantan. Es un macho, labrador, adulto, cuya historia clínica dice que el propietario manifiesta que su perro eh, se había escapado, lo encontraron y lo trajeron a la casa, muy parecido al caso anterior, ¿verdad? Sin levantarse, con signos de dolor, no puede levantar. Lo único que manifiesta el propietario lo trajo a la clínica así, perdón, sin poder levantarse, ¿verdad? Entonces, ahí ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos primero? Una inspección general, siempre, volvemos a lo que dijimos al principio, hacer una inspección general como tiene que ser, tomar la temperatura, medir la frecuencia cardíaca, respiratoria, las mucosas, todo eso en todos los pacientes se tiene que hacer para poder ir viendo hacia dónde tentamos, ¿verdad? Dentro de la inspección ortopédica que le hizo el clínico, allí a la palpación, estuvo palpando la apófisis espinosa entre la L6 y L7 más o menos, sintió inestabilidad, sintió una deformidad, vio una deformidad de la zona, por eso palpó esa zona. Imagínense, parece una tontería, pero si no hacemos eso, se nos está escapando algo muy importante, ¿verdad? Simplemente de observar las deformidades, palparlas, tocarlas en la clínica, ¿verdad? Y después en la inspección neurológica sí se encontraron signos, pérdida de propiocepción, el animal no podía pararse, se le hizo todas las pruebas de propiocepción en los miembros posteriores y fueron resultados negativos, disminución de los reflejos, disminución del dolor superficial, y si bien se mantuvo todavía el dolor profundo. El clínico que hizo manejó la analgesia, ¿verdad? Como tiene que ser, cuando estuvo en condiciones de hacer las placas, se hizo imagenología y mientras tanto un reposo total en jaula, porque lo que se sospechaba en esa primera evaluación es que pueda haber una fractura de la columna, ¿verdad? Manejarle con el mayor de los cuidados, trasladarle con una camilla, y bueno, se realizó las placas y bueno, después se derivará al neurocirujano o al ortopedista para que haga la cirugía que tenga que hacer. Pero mientras tanto, lo correcto es realizar esto. Importantísimo el reposo en jaula y el traslado con la mayor estabilidad posible. Ahí tenemos
el caso que terminó, ¿verdad?, en una fractura entre L6 y L7, cabalgante, ¿verdad?, con bastante desplazamiento. No tengo el postoperatorio, la placa postoperatoria lastimosamente se me perdió, pero lo que hicimos en este caso fue una estabilización y descompresión de la zona, una estabilización hay muchísimas formas de vuelta aquí. Los neurocirujanos que estén viendo o los traumatólogos ortopedistas que hacen también cirugía de columna saben que hay varias formas de estabilizar. Se pueden aplicar clavos o tornillos, metacrilato estéril después de la reducción. Nosotros lo que hicimos fue sujetar, hicimos la reducción, la descompresión y sujetamos por las apófisis articulares y espinosas unos clavos de Steinmann, ¿verdad?, con cerclajes. Pero existe un montón de formas de realizar esta cirugía y no vamos a entrar a detallar eso. Sí les quería mostrar, después en el postquirúrgico tuvimos algunos problemas, se quedó un poquito de seroma, tuvimos algunos problemas con la cirugía en el postoperatorio, con la herida en el postoperatorio que se manejó y bueno, después anduvo muy bien. Acá tenemos a nuestro paciente, si mal no recuerdo, creo que un mes después de haberse operado, no recuerdo muy bien, pero miren, está jugando tranquilamente con su dueño, que es un encanto, ¿verdad? Así que bueno, pero ¿qué es lo que yo de vuelta quiero significar? El buen manejo inicial del paciente hizo de que podamos después tener éxito con la cirugía. De nada iba a servir un buen proceso quirúrgico si es que no teníamos un buen apoyo previo, ¿verdad? Bueno, continuando un poquito con los casos dentro de los pacientes que no puedan levantarse y que no sabemos la causa que produjo ese momento, esa patología, ¿verdad? Tenemos a Perry, que es un perro, un canino de 6 años, macho de la raza Tekel. Y la historia clínica es bastante, seguramente solemos escuchar bastante. El propietario manifiesta que su perro presentó en un momento un dolor agudo, pero por corto tiempo, pero muy agudo, manifestó mucho dolor, con vocalización, aullidos, ¿verdad?, e incomodidad. Y después de unas horas empezó a notar que el animal empezó a tambalear del tren posterior, diríamos nosotros que cierto grado de paresia, y al final empezó a arrastrar las patitas, a quedarse no solo parésico, sino con una parálisis, ¿verdad?, del tren posterior. Llega al clínico, ¿verdad?, y qué es lo que hizo el colega, una inspección general, ¿verdad?, como ya hablamos varias veces, en la cual no encontró nada en particular. Una inspección neurológica rápida, no es neurólogo, pero pudo hacer una inspección neurológica. Ya vio que había pérdida de propiocepción, disminución de los reflejos, ausencia del dolor superficial, presencia estaba todavía el dolor profundo, pero ya el clínico pudo hacer una primera inspección, ¿verdad? Dentro de la inspección ortopédica no había fracturas, no había, como vimos al principio, haciendo una palpación de los miembros, de la zona de la pelvis, una palpación rectal, no se encontró nada, pero sí en la inspección rápida neurológica. Ahí dice analgesia, se puede hacer analgesia. Hay muchos colegas que ya en este momento quieren hacer corticoides cuando piensan que puede haber una lesión en la columna, en los discos. Eso es también para debatir. Generalmente en ese momento uno pone en la balanza si se puede hacer o no. Generalmente nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Y después se hace, el clínico mandó a imágenes. En este caso,
se le pudo anestesiar, no está en riesgo la vida del animal, no hubo que estabilizarle, entonces se le pudo anestesiar, se le hizo placas radiográficas, también hicimos, se mandó a hacer poco por asesoramiento nuestro, una tomografía, y ustedes pueden ver una lesión discal importante en el canal medular. Miren, aquí básicamente normal y acá prácticamente una compresión importante de la médula, ¿verdad? ¿No? De hecho, vamos a entrar a debatir qué se puede hacer. En nuestro caso, lo que hicimos fue una laminectomía. También de vuelta hay neurocirujanos que pueden preferir hacer una hemilaminectomía, otros pueden preferir una fenestración, hoy en día se hacen cirugías de mínima invasión en la columna. En este caso nosotros preferimos esto, descomprimir bien y amplio, porque la lesión era bastante importante. El disco, lógicamente el diagnóstico fue una hernia de disco Hansen 1 aguda y hubo mucha lesión, entonces preferimos hacer una descompresión. Pero de vuelta, fue el clínico el que nos hizo llegar el paciente en forma adecuada. Aquí lastimosamente no tengo los videos, pero ustedes pueden ver, esto es en el postquirúrgico, todavía inclusive está depilado el paciente, ya se para, caminó, anduvo bastante bien, quedó con un poquito de tambaleo del tren posterior, pero caminando en las 4 patas. Así que todo esto se puede lograr con la técnica adecuada, con la experiencia, lógicamente, pero también con el apoyo clínico primario adecuado, ¿verdad? Vamos un poquito para ir avanzando, porque seguro que ya están cansados. Aquí en Asunción es hora de almorzar y con este tema de la pandemia, Fabricio, uno de mis hijos, es el que tiene que cocinar. Así que estamos ya con hambre, ¿verdad? Entonces vamos a ir para adelante. El escenario 3 habla de los pacientes con claudicación de diferentes grados, ¿verdad? Ya no estamos en el primer escenario, ¿verdad? No tenemos la gravedad de los primeros casos, que tenemos que primero hacer la estabilización, o ya no tenemos pacientes que no pueden levantarse. Son estos pacientes que claudican y a veces ni sabemos de cuál miembro, no sabemos de qué grado, pero nos llega a nosotros en la clínica, ¿verdad? Este es Pauli, un dogo de Burdeos, hembra de 1 año. El propietario manifiesta que el animal presentó claudicación del miembro posterior izquierdo. Desde hace un mes, lógicamente, se hace la revisión, ¿verdad? En la marcha. Aquí le vemos a Fabricio, uno de mis hijos, haciéndole. Entonces, en la marcha, y Paulino quería moverse porque quería mirarse al espejo. Podemos ver, ya que ahí mismo que apoya menos el miembro posterior izquierdo, se ve la claudicación. No es una claudicación grado 4, ni mucho menos, una claudicación grado 2, por momentos grado 3, según también lo que nos manifestó el propietario y lo que pudimos después lo hicimos caminar en un lugar más amplio, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver cuando apoya el miembro posterior izquierdo. Acá Sergio me dice, te vas a morir de hambre. Claro, él lo conoce a Fabricio y conoce cómo cocina, entonces lógicamente sabe que me voy a morir de hambre. Aquí Juan dice, el conocimiento es el mejor alimento. No tanto es así, Juan, hay que comer algo más que conocimiento. Pero sí, un placer estar con ustedes y uno no siente ni hambre ni nada así. Bueno, ahí este es el caso de Pauli, ¿verdad? El examen general, no encontramos nada, ninguna patología. El examen ortopédico, un examen ortopédico así realizado por el clínico breve, se dio cuenta de que el miembro posterior, izquierdo, perdón, es el que
tenía claudicación. Al palparle y al flexionar y extender, sintió que la rodilla era el problema. El colega hizo lo que habíamos hablado antes. Primero empezó a palpar desde los pulpejos, el tarso, a flexionar y extender la rodilla, también palpar la articulación coxofemoral, ¿verdad? Y pudo hacer, no siempre se puede, pero en este caso, por más que un paciente grave, pudo realizar la prueba de cajón y ya nos comentó que tenía un cajón positivo. Esto, lógicamente, después lo corroboramos. A veces se puede hacer, a veces no. Entonces hay que sedarle al animal, y eso sí ya lo hacemos nosotros, hacemos los ortopedistas, una sedación leve, ¿verdad? Profunda, generalmente una sedación leve es suficiente, y podemos revisar la rodilla y todo el miembro, y corroboramos que había un cajón positivo y un desplazamiento tibial también, con lo cual el diagnóstico quedó como una rotura del ligamento cruzado anterior, ¿verdad? En el examen neurológico que le realizó el colega, sin particularidades, ahí se le realizó unas placas radiográficas y ya se pensó lógicamente en terminar después en cirugía, ¿verdad? Aquí vemos la radiografía, ya había cambios, se pueden ver cambios tipo artrósicos, líquidos en la articulación, en esta zona. También ya pequeños puntos de osteofitosis. Y bueno, cambios. Esto habla de que el caso ya era un caso crónico, ¿verdad? Que no ocurrió hace 2 o 3 días, ¿verdad? Ya tenía un tiempo, que después corroboró el propietario. Ya tenía un tiempo de roto el ligamento cruzado, entonces hay cambios artrósicos secundarios. Entonces, se procedió a una cirugía. En este caso, por el peso del paciente, lo que hicimos es una TTA, ¿verdad? Nosotros también, de acuerdo a cada paciente, decidimos hacer si una extracapsular o una intracapsular. En este caso, también en Paraguay hay una realidad, influye mucho para la decisión de qué cirugía realizar. La parte económica, no todos los pacientes pueden pagar una TTA. En este caso teníamos unos implantes para este tipo de cirugía. Ahí ustedes ven un implante de titanio que se coloca con unos clavos de Steinmann y un cerclaje, ¿verdad? Y bueno, anduvo bastante bien. También, de vuelta, vuelvo a decir lo mismo, los ortopedistas que estén viendo, o los traumatólogos que estén viendo esta ponencia, cada uno tiene su técnica, ¿verdad? Algunos harán TPLO, otros TTA, lo que sean, que hay distintos implantes para TTA. Nosotros lo hicimos con con este implante. Ahí tienen ustedes la placa radiográfica, colocado con un clavo de Steinmann, dos clavos, perdón, de Steinmann, uno que pasa por dentro del implante, otro un poquito más abajo, y un cerclaje. Por ahí el cerclaje en 8 podría haber sido con un alambre más grueso y un poquito más abajo, pero por suerte anduvo bien, ¿verdad? Una banda de tensión realmente. Y este es un poquito el resultado de Pauli, a pesar de tener cambios secundarios, ¿verdad? Dentro de la articulación, anduvo bien, mejoró mucho. Entonces, pero de vuelta, todo lo que hagan, todos los éxitos que nosotros como ortopedistas podamos tener, también influye lo que hagan los colegas que recibieron. A lo mejor soy muy repetitivo en esto, pero quiero que tengan en cuenta, ¿verdad? Tanto los colegas que son especialistas, como los colegas que hacen clínica. Aquí tenemos otro paciente, Lola Hook,
de 4 años, hembra. El propietario nos dice de que su mascota empezó a presentar dificultad en la marcha desde hace 3 semanas. Por momentos se quedaba quieta, pero después quedaba quieta un rato y después volvía a caminar, hacía como ciertos movimientos raros en la patita, manifestaba dolor, un dolor no tan agudo, pero dolor que era esporádico, por momentos dolía más y por momentos menos. Voy a leer, acá hay un colega que tiene una duda, a ver si puedo ayudarlo. Una duda, en ese tipo de casos de rotura del ligamento cruzado anterior, ¿utiliza condroprotectores después de la cirugía? Acá en Colombia también influye mucho la economía. Sí, sí, nosotros utilizamos los condroprotectores inclusive antes de la cirugía, si es que se va a retrasar mucho, analgesia lógicamente, y más en este caso de Pauli, que tenía ya cambios de artrosis, utilizamos condroprotectores antes mientras preparábamos la cirugía y después también. Los manejamos con condroprotectores que desde mi punto de vista ahí puede haber también un montón de diferencias de criterio, ¿verdad? Yo creo que ayudan, lógicamente no curan la rotura del ligamento cruzado, pero ayudan en la artrosis secundaria que ya en este caso ocurría o que en muchos casos ocurre después, ¿verdad? Entonces, ayudan a mejorar el cartílago, a mejorar las condiciones, la calidad del líquido sinovial, todo lo que ustedes ya conocen, como explico yo, nosotros sí prescribimos en el postoperatorio. Como le digo, doctor Zapata, puede haber disparidad de criterio, puede haber colegas que no lo usan, nosotros lo usamos. Sí, veo en Colombia también incluye la parte económica, es una realidad de todo Latinoamérica. Hay clínicas espectaculares en los distintos países que por ahí pueden tener una realidad diferente con pacientes cuyos dueños pueden tener, vamos a decirle, un poder económico adquisitivo diferente, pero tenemos que estar preparados. Nosotros operamos para pacientes que tienen cuyos dueños pueden pagar una TTA y pacientes cuyos dueños no lo pueden hacer. Entonces tenemos que tener varias opciones, ¿verdad? Bueno, vamos con Lola. Ya habíamos hablado, ¿verdad? De sus signos. A la inspección general no había particularidad, un perrito sano, ¿verdad? Por lo menos clínicamente. A la inspección ortopédica de que hizo el colega, veo que había dolor crónico en la zona de la rodilla izquierda. Cuando le tocaban, le dolía. Claudicación, ¿verdad? Grado 2, por momento claudicaba, por momento estaba mejor. Pudo realizarle como un perro pequeño una prueba de cajón y por lo menos nos comunicó que para él era negativa. Lógicamente después esto se corroboró bajo sedación y ya cuando nosotros lo manejamos. Pero sí había un desplazamiento de la rótula hacia medial. Imagínense toda la ayuda ya que nos pueden dar rotando el tarso. Uno puede a veces ver que la rótula sale de su posición anatómica, ¿verdad? Dentro de lo que pudo hacer de inspección neurológica, sí rápida, no encontró ninguna particularidad. A este paciente sería muy bueno hacerle unas placas. Aquí tenemos un poquito ya, cuando yo le realicé la inspección de la rodilla. Ahí estamos haciendo la prueba del cajón, yo negativo, la prueba de desplazamiento tibial también. Ahí palpamos ven cómo al rotar el tarso ya se nota una luxación de la patela. Ya estamos palpando el tendón patelar hasta su inserción en la cresta tibial. Ahí buscamos la rótula, ¿sí? Y podemos hacer la reducción. Lógicamente entonces el diagnóstico es luxación patelar medial. Después, bueno, sabemos que hay grado 1, 2, 3, 4, pero
en este momento eso no es importante. Lo importante es que a mí ya me llegó la información, ya el colega hizo una revisión y me llegó la información bastante certera, que después yo corroboré y de un diagnóstico de luxación patelar. Bueno, ¿cómo terminó? Siempre me gusta mostrarles un poquito de esto. Y en este caso tuvimos que hacer una resección de la cuña tibial, ¿verdad? De la apófisis de la cresta tibial y transposición de la cresta tibial, ¿verdad? No hizo falta profundizar el surco. Los que hacen esta cirugía entenderán lo que estoy diciendo, porque muchas veces tenemos que profundizar el surco troclear y hacer... ustedes saben que al abrir la rodilla podemos decidir qué cosas hacer, ¿verdad? Ahí estamos colocando los clavitos para sujetar la cresta tibial. Ahí podemos ver la corredera. ¿Sí? Bueno, anduvo bien, sin problema este paciente. De vuelta, imagínense, que para mí ya llegó estadificado, vamos a decir. Yo ya sabía que el animal no corría riesgo de vida, que tenía, lo más probable es que tenga una luxación patelar por toda la información que recibí del clínico, ¿verdad? Aquí tenemos otro paciente negro, labrador, macho, de 1 año. El paciente se presenta a consulta con una claudicación intermitente del miembro anterior derecho. Entonces, es un paciente que hace poco lo atendimos. El propietario manifiesta que empezó desde hace 1 mes aproximadamente. Recorrió, bueno, algunas clínicas, algunos colegas lo atendieron, recibió analgésicos, recibió también condroprotectores, pero nunca mejoró, ¿verdad? Al contrario, fue empeorando. Entonces, la mejoría cuando recibía analgésicos, lógicamente, un tiempito estaba bien y después volvía a empeorar. La inspección general realizada en la clínica, sin particularidades, un perro sano, de vuelta clínicamente, ¿verdad? Y a la inspección ortopédica se podía ver una claudicación intermitente del miembro anterior derecho, dolor acentuado. Ahí el clínico mismo le hizo esa inspección que hablábamos al principio y hacer flexión y extensión del miembro en la zona del codo. Se dio cuenta que le dolía. Al tocar el codo hacia la parte medial dolía más, ¿verdad? Le hizo una inspección neurológica rápida y no, fue sin particularidades. Se mandó a imagenología y después se hizo un manejo prequirúrgico, o sea, se hizo manejo del dolor y los análisis de rutina prequirúrgico, porque se sospechaba de una lesión del codo, ¿verdad? Aquí tenemos... También ustedes ven que no tiene, que los miembros posteriores, los tarsos se miran. Bueno, eso en ese momento no nos ocupamos de eso. Y acá tenemos las imágenes, ¿verdad? Ustedes pueden ver en esta zona, en la zona de la apófisis coronoidea, ¿sí? Una fragmentación del coronoideo es lo que sospechábamos. También cambios ya artrósicos, osteofitos. Aquí se ve bastante cambios articulares que, bueno, no vamos a pasar ahora a detallar, pero una articulación enferma. El diagnóstico, esto se puede hacer una tomografía también. Por cuestiones de costo el propietario no pudo hacerlo. Entonces entramos a cirugía, ¿verdad? Aquí ustedes ven el abordaje, pueden ver el... Si esto es un video. El proceso coronoideo. ¿Sí? Empezamos, que pudimos
básicamente estaba suelto y simplemente eh, con un periostótomo pudimos separar, ¿verdad? Ahí está el fragmento. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Este paciente también anduvo bien con la cirugía, pero siempre remarcar que la ayuda del clínico para poder hacer el diagnóstico acortó los tiempos y nos ayudó. Aquí estoy para mí, los dos mejores futuros veterinarios del mundo, porque son mis hijos, Luis Fabricio y Pedro Iván, que ya me están ayudando y están todo el día soportándome en el quirófano. A ver si hay algunas preguntas, gustoso las responderé. Espero que haya llenado las expectativas. Es un pequeño aporte que quería darles, ¿verdad? Y que ojalá les sirva a los clínicos. Y bueno, de vuelta muchísimas gracias al doctor Sánchez, a Lorena, a todo el equipo que él tiene. Gracias por esto y gracias por en su momento recibirle a Fabricio y a Pedrito de una manera tan cálida en su clínica. No sé, doctor Sánchez, usted manda. Acá estamos. Gracias a vos, Pedro, impecable. Muchas gracias. Recuerden que la clase ahora se queda grabada. Tarda un proceso, pero la nochecita ya va a estar en YouTube o en mi página que es sanchezvet.com. Pueden ver todas las charlas. Nada, muchas gracias, Pedro. De verdad muy interesante todo lo que dijiste. Bueno, no sé qué vas a comer, la verdad, porque La verdad que ese... no el tipo ni una salchicha, ¿eh? No, Fabricio, no, aunque vos no creas, estos días que estuvimos acá recluidos en la casa, hizo muy buenos platos. Así que cuando estés por Paraguay te vamos a invitar. O cuando Bueno, nos invites a Villa Angostura. no, pues obviamente, eso queda pendiente. Ojalá que estas barreras que se han puesto entre todos los países, estos anclajes para evitar el COVID, pronto desaparezcan y podamos volver a viajar y a vernos seguramente. Ahora que no podemos hacerlo, nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que bueno. Pero bueno, es una situación que, si Dios quiere, va a pasar y hay que, de vuelta para todos los chicos que se cuiden, para usted, doctor, para Lorena, cuídense, lo más importante es eso, después viene todo lo otro. De vuelta, muchísimas gracias, doctor, fue un placer para mí, realmente me sentí muy cómodo y muy bien y espero de vuelta que haya servido para algo este pequeño aporte. Sí, cómo que no. Seguramente que sí. Bueno, muchas gracias. Veremos, estén atentos a ver cuáles son las próximas charlas que vamos a dar. De nuevo, muchas gracias, Pedro. Saludos a toda la gente de Paraguay, a los dos pequeños veterinarios ahí que tenés. Son súper agradables y la verdad fue un placer recibirlos acá. Chicos, a todos los demás, muchas gracias. Nos vemos, Gracias. cuídense, como dice Pedro, y nada, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao.